días y bienvenidos un día más al canal. Para todos aquellos que no me conozcáis o si es vuestro primer vídeo, hola, soy Liris, más conocida como LiriQ, y en el vídeo de hoy os voy a enseñar un tutorial que me pedisteis además por comentarios, donde os enseño cómo dibujar anatomía humana, pero será la contraparte del pasado tutorial que hablamos de la figura femenina. Pues hoy trabajaremos la figura masculina, cuáles son sus diferencias de encaje y figura con la femenina, y como extra os mostraré una serie de dibujos que hice de anatomía un poco más avanzado, por lo tanto más académico, pero ya iremos viéndolo a lo largo del vídeo. Recordad que los métodos de estudio que os muestro en mis vídeos es mi propio desarrollo personal como artista, para que sepáis y aprendamos que cada uno tiene su forma de aprendizaje y dibujo. Así, antes de que se me olvide, para todos aquellos que os guste ver directos, streams y tal, sobre todo de gente dibujando, cada semanita hago un par o 3 directos a la semana, donde prácticamente dibujo sobre todo mi proyecto de aves, que es este artbook que en un futuro espero encuadernar, que ya lo conoceréis muchos de vosotros, ya sea por los que veis mis directos en Twitch o por aquí por YouTube también, y los que habéis visto sobre todo las playlists donde estoy dibujando las portadas de cada uno de mis pajaritos, así que si os animáis ya sabéis, siempre aviso por la comunidad de YouTube o por Instagram qué días hago los directos, por si me queréis también dar un apoyito por ahí, así que nada, vamos a empezar con el tutorial de hoy. Este tutorial va a ser un pelín más complicado, ya que vamos a apreciar las diferencias que tiene el cuerpo masculino con su contraparte, la forma en cómo vamos a encajar y los trazos que serán mucho más marcados. Y como no, vamos a trabajar en mi cuaderno de confianza, donde he ido dibujando cada uno de los tutoriales aquí enseñados en mi canal. Para los nuevos tenéis el vídeo de cómo dibujar con bolígrafo, donde retraté a una de mis gatitas, y una serie de playlists y directos donde trabajo algunas ilustraciones de este proyecto de aves. Esta serie de dibujos y bocetos fueron realizados como estudio para aprender a encajar y crear perspectivas realizados con un maniquí de estos baratillos. Eso sí, no sirve cualquiera. Si podéis conseguir uno que tenga muchas partes distinguidas, que tenga movilidad de cadera y tobillos, más podréis manipularlo. Estos otros ejemplos de aquí fueron modelos al natural realizados cuando iba a clases. Aquí practicábamos dibujo libre, pero sobre todo a crear una figura con encajes muchísimo más simples, marcando con líneas donde se proyectaban las luces y las sombras. Lo mejor fue que teníamos un tiempo para dibujar una pose distinta que creo que era cada 10 minutos y un descanso de 1 minuto. Fue bastante divertido de realizar. Y por último aquí practicaba el cuerpo masculino, que en este en concreto está pintado con acuarela, para una historia que me hubiera gustado mucho ilustrar, pero como siempre muchos proyectos se caen en el olvido o no tienes esa motivación para seguir adelante. Para empezar con este tutorial os recomiendo que veáis el cómo dibujar cuerpos para que podáis apreciar y diferenciar cómo voy a dibujar y encajar cada uno de los modelos que veremos más adelante. Lo dejaré anclado en la descripción del vídeo. Como siempre, empezaremos con una serie de trazos timidillos y suaves para marcar las direcciones de cada pose. Se me olvidaba añadir que estos modelos fueron creados gracias a una personita que me posó natural para realizar este vídeo. Así que muchas gracias desde aquí, te damos por parte de todos. Si queréis practicar anatomía humana, ya sabéis que os podéis usar como modelo, pero esta vez voy a recomendaros que si podéis dibujar esculturas, más que mejor, ya que ahí tenéis lo que viene siendo la musculatura muy bien marcada, tiene un estudio anatómico mucho más visible y unas exageraciones de movimiento más expresivo. En estas poses, como en la femenina, os enseñaré mi método de dibujo para encajar al detalle, pero con unas limitaciones a base de líneas distinguiendo la separación y la distancia entre un extremo de un punto en concreto a otro. Usando el modelo de referencia y midiendo a ojo, vamos marcando el tamaño de cada parte o sección del cuerpo. Desde la axila hasta la otra delimito una sección y con el eje imaginario del centro del cuerpo trazo ese movimiento oblicuo de la cadera. Aquí os lo voy a dejar entero para que apreciéis mejor lo explicado con anterioridad. Cada pose tiene una composición, que da un significado distinto. Sobre todo nos tenemos que fijar en cómo los pies, los tobillos, los extremos, como en este caso es la mano y la cabeza, generan un cierre. Siento si esta explicación es un poco más académica o más complicada, pero esto como todo, se aprende con la práctica, incluso leyendo en los libros de arte. Y cuantos más ejemplos tengáis, más se entiende todo. Como veis, cada extremidad, los hombros, las rodillas, se sigue dibujando ese círculo para marcar la zona móvil,
Las piernas, brazos son cilindros. Y aquí os volveré a dejar los trazos para segmentar cada parte del torso. En comparación con el otro vídeo, ¿podéis apreciar todas las diferencias que hay que hacer para dibujar la figura masculina con la femenina? Déjamelo en comentarios. La verdad es que el cuerpo masculino se necesita mucho más pasos, también que su estructura es mucho más recta y no tiene esa curvatura que puede ser mucho más fluida de dibujar respecto a la femenina. Pero no por ello tenemos que dejar de practicar y salir de nuestra zona de confort. Si quieres evolucionar, practica de todo, no le tengas miedo al éxito. Y ahora pasamos a la otra hoja. Aquí también os enseño una forma de segmentar el brazo y poder crear esa perspectiva hacia adentro sin llegar a deformar la figura. Con separaciones a bases de cuadrados, usando como divisor el músculo del brazo, el círculo del codo para delimitar y a partir de ahí con unas líneas hacia adentro, se trazan hasta llegar a la muñeca. Tenéis que observar que no tenga una distancia igual, sino que se note que se van afinando a medida que llegan a su punto. Y ya seguimos marcando el resto de la figura. Para crear la misma armonía con su contraparte, dibujé como si fueran esculturas rotas, algunas partes de las piernas para que quedase un dibujo más estético. Recordad que la composición no se basa solo en la figura principal, sino en todo el conjunto. Aquí en la espalda podemos apreciar qué diferencias claras tiene respecto a la femenina, ya que en la femenina se deja marcada esa curva que en la del hombre es mucho más recta. Y todo lo que hemos visto en las anteriores poses lo practicamos todo con esta última. Espero que hayáis cogido apuntes en este vídeo, porque he de reconocer que ha sido mucho más académico que otros tutoriales realizados. Y ya por último, vamos a dibujar esos marcos decorativos inspirados en mis propios dibujos de aves, como hicimos en el anterior vídeo. Os dejo con el proceso entero. La firmita y estudio realizado. Espero que os guste el resultado final, que hayáis disfrutado del vídeo y sobre todo aprendido mucho de este método más avanzado de aprendizaje de encaje y referencia en la figura masculina. Nos vemos en el siguiente vídeo y cuídense. Hasta pronto y adiós.